Hola familias, hoy en Tuitea vamos a hablar de los profesionales de referencia de las personas con trastorno de espectro autista. Hoy vamos a saber cuál es la labor de los logopedas. Y lógicamente, para conocer la labor de los logopedas hemos querido saludar a una. Se llama Laura García, es logopeda desde hace muchos años en una asociación que ya conocemos aquí en Tuitea y que se llama AFANES, Asociación de Familias a Favor de Niños con Necesidades Educativas Especiales. Hola, Laura García Simón, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Por qué es necesario que toda persona con TEA trabaje mano a mano con un logopeda? Bueno, pues en el TEA la afectación del lenguaje más importante tiene que ver con la parte pragmática, con la interacción social y las habilidades sociales, y ahí es donde radica la importancia de los logopedas. ¿Por qué? Pues porque somos los especialistas del lenguaje que trabajamos estos aspectos. Obviamente estos son los principales, pero hay otros, como por ejemplo la adquisición del lenguaje, ya que tienen dificultades en los prerequisitos lingüísticos o en las funciones ejecutivas, y esto entorpece el desarrollo normalizado del lenguaje. De ahí que un logopeda sea el profesional que, mediante diferentes estrategias, ya sean visuales, auditivas, por imitación, por modelado, etcétera, pues sea el que pone en funcionamiento estrategias en el niño para adquirir el lenguaje. No obstante, conviene saber que no todos los niños con TEA consiguen al final hablar, consiguen que exista ese lenguaje verbal. Claro, ahí es que el espectro autista es muy amplio, y sí es cierto que hay niños que tienen unas capacidades muy limitadas y otros que tienen unas capacidades enormes, y dentro de todo ese espectro pues encontramos niños con TEA que no acceden al lenguaje oral y necesitan pues una comunicación alternativa o aumentativa, ya sea por signos, ya sea pictográfica, por comunicadores mediante dispositivos electrónicos como tablet. Luego otros niños que acceden incluso también a la lectoescritura, aunque no tengan lenguaje oral, pero sí acceden a la lectoescritura, y otros que acceden al lenguaje oral y sus necesidades lingüísticas son más específicas del lenguaje funcional oral. Según nos cuentas, Laura, las dificultades del lenguaje en una persona con TEA les van a acompañar de por vida. ¿También debe hacerlo un profesional como vosotros, un logopeda? ¿O hay un determinado momento en el que ya no es necesaria vuestra presencia? Yo no diría que hay un límite de edad, porque sí es cierto que dentro de este espectro tan amplio lo que tenemos son personas con diferentes capacidades y diferentes accesos al lenguaje. Entonces, dependiendo de la maduración y de esta adquisición, van a necesitar más o menos apoyos y trabajos logopédicos o con otros profesionales en otras disciplinas, unos solamente durante unas etapas de su vida, pero la mayoría a lo largo de su vida, porque sí es cierto que el TEA te acompaña a lo largo de la vida, y las necesidades, sobre todo en la parte social, te suelen acompañar pues durante todo tu ciclo vital. Lógicamente, aunque tendemos a hablar de niños con TEA, lo cierto es que los niños con TEA son después adultos con TEA. Me gustaría preguntarte si se trabaja, Laura, de manera diferente en las distintas etapas de la vida de una persona con TEA. ¿Y cuáles serían esas etapas? Sí, es cierto que, como he dicho antes, depende de la maduración de cada niño y hay que personalizar, pero sí es cierto que es diferente la primera etapa de desarrollo evolutivo, en la que el trabajo es mucho más de estimulación, de búsqueda sobre todo de recursos y estrategias para intentar pues que haya una comunicación, una intención comunicativa, una interacción con los demás, que accedan a la funcionalidad del lenguaje. Después hay una fase un poquito más mayores, cuando los niños han accedido a ciertas funciones lingüísticas, sean orales o no, en la que lo que hacemos es sobre todo hacer una especie de especialización, es decir, estructurar mejor, utilizar el lenguaje adecuado a cada circunstancia, dependiendo también eso del nivel del niño. Y después está en la adolescencia y la edad adulta, en la que normalmente el trabajo se encamina más hacia eso, hacia la vida en la autonomía adulta. ¿Ese sería también trabajo del logopeda, acompañarles en su desempeño diario? Sí, trabajamos, pues, por ejemplo, cómo puedes ir a comprar el pan, cómo puedes coger un autobús, cómo puedes ir al banco, porque hay cierto lenguaje que es específico de contextos específicos, o cómo pedir una cita en el médico.
Laura, y hay algo que me gustaría que quedase claro en la entrevista de hoy. En muchas ocasiones los padres hablamos del logopeda o la logopeda del cole, pero realmente en la mayor parte de los colegios lo que hay son maestros AELs de audición y lenguaje. ¿En qué se diferencia el trabajo de los AELs y vuestro trabajo como logopedas? Bueno, es cierto que hay muchas veces un gran error en el sentido de que se confunden o se cree que es una misma profesión y son diferentes. Los maestros de audición y lenguaje, como dice su nombre, son maestros que están especializados en el lenguaje, pero están formados de manera pedagógica o educativa, por así decirlo. Ellos han hecho o bien la diplomatura en su día o el grado de magisterio, y lo que han hecho ha sido especializarse en el lenguaje, y su trabajo es dentro del entorno escolar trabajar pues bien para prevenir o bien para mejorar y fomentar las diferentes estructuras lingüísticas, el uso del lenguaje dentro del entorno escolar. Y los logopedas estamos más encaminados, somos también profesionales de la comunicación y el lenguaje, pero también del habla, de la voz, de la audición, de las funciones también de los órganos que precisamente tienen que ver, o sea, los órganos orofaciales, es decir, de las funciones de deglución, de respiración, de masticación, ese tipo de funciones. Se podría decir que ellos son más educativos y nosotros más clínicos. Y Laura, ¿existe un método eficaz para trabajar con todas las personas con TEA o realmente vuestro trabajo tiene que ser personalizado? Hay muchísimos métodos, efectivamente, pero yo creo que no hay un método que sirva para todos. Creo que hay que personalizar siempre e individualizar. Es muy importante trabajar con la persona, saber cómo es, cuáles son sus gustos, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus capacidades, dónde están sus dificultades, y a partir de ahí elegir un método o varios, porque hay veces que no hay un método único. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la metodología Teach, que es muy llamativa, muy interactiva, pero no siempre funciona con todos ni de la misma manera, y a veces lo que hay que hacer es hacer una especie de integración de métodos e ir cogiendo lo que más nos interesa de cada uno, siempre orientado a la persona. ¿Y los servicios sanitarios públicos de cada comunidad autónoma, Laura, no ofrecen logopedia a las personas con TEA, dado que las precisan a lo largo de toda su vida? En España, en la Seguridad Social, normalmente el servicio gratuito está hasta los 6 años con atención temprana. Entonces, de 0 a 6 años, por lo menos en Castilla-La Mancha, es cierto que no sé en todas las comunidades, pero ofrece el servicio, pues viene en los centros base o en centros asociados que tienen convenio, donde se trabaja con distintos trastornos o con distintas discapacidades, dependiendo cada niño las necesidades que tenga, de manera gratuita. Viene logopedia o psicología, fisioterapia, cada uno la necesidad que tenga. Pero es cierto que a partir de esa edad normalmente se encamina más hacia los apoyos escolares, con los especialistas, bien audición y lenguaje o pedagogía terapéutica, que son los que suelen tener los colegios. A veces hay fisioterapeutas, pero es cierto que es más raro encontrarles. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos si necesitamos que nuestro hijo pues tenga un apoyo diferente al del cole? Pues es cierto que si no puedes costearte algo privado, sí es verdad que están las becas del Ministerio o por la ley de dependencia, que sí es cierto que te cubre algo de los gastos de ir a un logopeda privado o a una asociación, pero en la actualidad no hay ningún centro ni ninguna institución que haga como atención temprana, que durante todo el ciclo vital tú puedas acceder gratuitamente a un servicio, por ejemplo, de logopeda si lo necesitas durante toda tu vida, como puede ser en el caso de una persona con TEA. Nosotros en Tuitea no nos cansamos de decirle a los padres que la mejor opción es siempre acudir a la asociación de TEA, de autismo más cercana, porque es donde van a recibir la mejor información de primera mano y seguramente también las mejores terapias. Efectivamente, para mí es la mejor opción porque es cierto que es más económico, es una asociación además familiar, donde no solamente hay atención a los niños, sino también a las familias, que muchas veces también se queda un poco al margen, y puedes acceder también pues a la beca, por ejemplo, del Ministerio, junto con los colegios, que creo que se gestiona en conjunto, y en muchos casos incluso cubre la totalidad del gasto de la terapia que necesita la persona. Laura García Simón, logopeda en Afanes, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y por acompañarnos siempre a los padres y madres de niños con necesidades educativas especiales o con niños con TEA. Un beso muy fuerte. Nada, a ti. Y un beso muy fuerte también a los seguidores de Tuitea. Recordad que estamos en redes sociales, en Mundo Tuitea en Instagram y en Tuitea en Facebook. Tenemos también nuestro grupo de Facebook, Tuitea, y además
un canal de YouTube que va creciendo gracias a vosotros. El canal se llama Tuitea y ¿qué haces que todavía no estás suscrito o suscrita? Hazlo y dale a la campanita. Hasta pronto, familias.